Bueno, pues vamos a prepararnos para comenzar esta segunda reflexión sobre la nueva era. Antes de comenzar, yo quiero pedirle al Señor su santa palabra y también darle gracias por estar aquí en esta ciudad de Querétaro, en este día 13 de febrero del 2011. Voy a leerles de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, desde el versículo 1, y dice así: los ídolos no son nada. En cuanto a los animales sacrificados a los ídolos, somos conscientes de que todos sabemos discernir. El saber hincha, pero la caridad edifica. Si alguno piensa que sabe algo, todavía no sabe cómo le conviene saber. Pero si uno ama a Dios, ese ha sido conocido por Él. Ahora bien, en cuanto a comer de los animales sacrificados a los ídolos, somos conscientes de que no hay ídolos en el mundo y que no hay más Dios que el Dios único. Porque aunque algunos sean llamados dioses en el cielo o en la tierra, como si de hecho hubiera muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para quien somos nosotros, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros también por Él. Palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas en Cristo, vamos a hablar de este tema, que es un tema que apenas sí comienza a ser tratado con responsabilidad en la iglesia en general, tanto entre los laicos como entre el clero. Y es un tema que parece ser como si hubiese tomado por sorpresa a los cristianos, a pesar de que es algo tan viejo, porque la nueva era, para empezar, no tiene nada de nuevo, es lo más viejo. La nueva era es nada menos que la serpiente vieja, el diablo. Esa es la nueva era. ¿Por qué se llama nueva era? Porque cuando hablamos nosotros como hijos de Dios en Jesucristo, estamos hablando de la nueva creación, que no es una era, sino que es eterna. La nueva era se llama nueva era porque tiene fin, se va a acabar, porque es la era de Satanás. Esa era comienza con el pecado original, la caída del hombre. Ahí comienza la nueva era. La nueva era son todas las fuerzas del mal y todas sus actividades entre nosotros. A través del tiempo, a partir de la caída del hombre en el pecado original, el diablo se ha encargado de estar presente en todos los ciclos del hombre a través de la historia. Y de acuerdo a cada ciclo,
del hombre, él se adapta a la cultura, a lo que el tiempo dicta en los hombres y se disfraza para duplicar y engañar al hombre con todas las falsedades que él inventa para imitar a Dios, robándonos así la verdad. Ustedes saben que un billete de $100 falso tiene que ser casi perfecto para poder ser engañado con él, pero es falso, no es un billete real. El diablo es así. El diablo no se aparece con cachos y cola y fuego y oliendo azufre. El diablo se aparece vestido de ángel de luz, o sea, falsificando la luz, pero no es luz. Entonces todo lo que él hace es hacernos creer que lo que está haciendo es de Dios, para que nosotros caigamos en sus trampas e imitemos lo que él enseña. Y eso es el demonio que desde el pecado original engañó a Eva diciéndole que seréis como Dios. Le quitó a Eva y a Adán el señorío que le habían dado a Dios, la obediencia, y les hizo creer que ellos solos podían obedecer a sí mismos y por sí mismos podían ser como Dios. Pues este mal abunda entre nosotros desde ese momento. Todo ser humano, hasta el día que regrese Jesús y se termine la muerte y Satanás quede separado completamente de la humanidad, hasta ese día seguiremos padeciendo de ese mal mientras exista la mortalidad, porque ese mal corre por dentro de nuestra sangre, que es la tendencia al mal, la desobediencia, el pecado. El diablo quiere que nosotros crezcamos en esta vida temporal que es tan corta, pensando que somos como Dios. Por lo tanto, explicar eso es muy importante, porque uno diría, yo nunca he pretendido ser como Dios, pero uno no se da cuenta que cuando uno toma decisiones en la vida sin incluir a Dios, sin pensar en la ley de Dios, sin pensar qué es lo que Dios quiere en ese tipo de acción que uno va a emprender, entonces en ese momento uno se está diosificando. Cuando usted planea algo en su vida, quiere hacer algo en su vida y no incluye a Dios, usted se diosificó. Está actuando como si fuera Dios, está actuando afuera de la voluntad de Dios. Entonces el diablo es pronto a adoptarnos en ese momento para darnos más fuerza todavía y más seguridad en esas decisiones falsas que se hacen sin incluir a Dios. La iglesia a través de los siglos, inclusive desde el judaísmo, porque ustedes saben que en la historia sagrada encontramos hechos como este. El hombre había perdido la gracia santificante, que es el poder ver a Dios permanentemente, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó en el paraíso, y en el paraíso ellos podían ver a Dios. Dios se paseaba por el paraíso y hablaba con ellos y ellos lo veían. Por eso Él les dio instrucciones a ellos directamente de lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Cuando fueron arrojados del paraíso, perdieron la gracia de ver a Dios. En la historia sagrada, en el Génesis, vemos cómo Dios aparece hablándole al desterrado, al hombre. ¿Y a quién le habla? Le habla a Caín y le reclama, le dice, ¿dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama por justicia desde el vientre de la tierra. Y ahí vemos a Dios hablándole al hombre que desterró, pero reclamándole un crimen. Y a través de los siglos vemos que Dios aparece en algunos momentos. Luego Él llama a Abraham, a quien Él había creado para ser el padre de la fe dentro de la humanidad, que todos eran como paganos. Abraham vivía en Caldea, en Ur, y era como un pagano porque él no creía, no conocía a Dios. Sin embargo, Dios lo había creado a él para ser el padre de la fe y no lo llamó hasta que tenía más de 80 años.
Y ese hombre fue el principio de una alianza entre Dios y nosotros para recuperar el diálogo perdido con Él y un día alcanzar el paraíso de donde nos había desterrado. Hay un momento trascendental en esto, que es Melquisedec y Abraham. En un momento dado, Abraham triunfó en una guerra muy difícil y derrotó completamente al enemigo por la ayuda de Dios. Entonces había un rey que se llamaba el rey de Salem, y ese rey lo consideran las escrituras como un sacerdote sobrenatural, de origen divino. Y entonces Abraham vino a darle las ofrendas de todo lo que había ganado en esa guerra a ese rey Salem, que sobre un altar celebró ofrendas a Dios con pan y vino. Desen cuenta que en el Antiguo Testamento todos los holocaustos, todas las celebraciones y sacrificios a Dios nunca fueron con pan y vino, fueron con animales sacrificados, con la sangre de los animales. Eso es lo que hicieron los sacerdotes de la tribu de Leví. Pero Abraham y Melquisedec realizaron algo tan grande, que es precisamente lo que ya iba a venir, que era el sacrificio del vino y del pan, o sea, la carne y la sangre de Jesucristo. Por eso a Jesús lo llaman sacerdote de la orden de Melquisedec. Por lo tanto, dentro de la historia sagrada parece ser que ese sacerdote divino puede ser el mismo Jesús, pero de todas maneras es divinidad de la Santísima Trinidad, como quiera que lo miremos. Pues ahí comienza el diálogo entre Dios y el hombre. Otra vez, el diálogo que estaba interrumpido. El demonio desde ese momento aumenta todavía más su astucia para tumbarnos a nosotros y engañarnos. Y a medida que Dios va educando a un pueblo que escoge, que es el pueblo israelita, el pueblo judío, y los va formando para que preparen ellos la llegada de Jesús, y pasan siglos y muchas generaciones antes de que eso suceda, porque son como 400 años de un evento al otro, de Abraham a Moisés, de Moisés, y cada etapa son como 400 años. Y miren que Dios va enseñándole al hombre a prepararse para que reciban al Mesías, pero al mismo tiempo le enseña la ley, los mandamientos, y lo empieza a educar para que vuelva a la obediencia. Pero el diablo se asegura de que nosotros no volvamos a obedecer, sino que sigamos desobedientes, y Dios, al crearnos, Él quiere que nosotros nos quedemos con Él para siempre. Ahora, desen cuenta de algo muy importante, que es esto. Se dice en las Escrituras, las cuales debemos creer que son la palabra de Dios. Este libro sagrado es la palabra de Dios, que a través de hombres escogidos como los profetas, Dios nos la reveló. Se dice en las Escrituras que nosotros somos desterrados, que estamos en el exilio, y entonces, para poder traducir eso en un lenguaje que podamos entender, les voy a explicar esto. Las Escrituras dicen que Jesús descendió del cielo, bajó del cielo, y cuando Jesús se fue, ascendió al cielo. Eso quiere decir muy sencillamente que nosotros estamos abajo, y que nosotros somos llamados a salir de acá, porque estamos como en un hueco, nosotros estamos caídos en el destierro. San Pablo dice que la creación también fue maldecida con el pecado original y se revuelca con dolores de parto. Por eso vemos que la naturaleza está constantemente en movimiento, como tratando de acomodarse. Por eso tenemos huracanes, tenemos inundaciones, tenemos terremotos, tenemos explosiones volcánicas, amenazas de las estrellas y meteoritos y todo lo que vive en el firmamento, en el cielo. Y todo esto está imperfecto por la caída en el pecado original. Y entonces nosotros estamos acá
Y Dios, por intermedio de la segunda persona de la Trinidad de Jesucristo, aparece entre nosotros para enseñarnos cómo vamos a lograr salir de acá. Y desen cuenta de esto. Primero, antes de que nosotros fuéramos desterrados acá, fue desterrado el diablo y todos sus ángeles. ¿Dónde vemos eso escrito? Está escrito en el capítulo 12 del Apocalipsis. Si usted se lee ese capítulo, ahí se va a dar cuenta que San Juan escucha algo como esto. Dice: una tercera parte de los ángeles fueron arrojados del cielo. Y dice la palabra: ay de la tierra y del mar, porque Satanás fue arrojado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Entonces, tanto el diablo como sus ángeles y nosotros fuimos arrojados al mismo lugar. Estamos como en una prisión y de aquí nosotros somos presos temporales. Tenemos la oportunidad de salir de acá. Los demonios son presos eternos, nunca saldrán de acá, están sentenciados eternamente a quedarse en acá. El diablo nos tiene la envidia más horrible. Nos odia por dos razones principales entre las muchas razones por las cuales nos odia. Las principales son estas. Primero, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Él odia a Dios. Por lo tanto, nos odia a todos nosotros porque le semejamos a Él. La otra, nosotros siendo criaturas inferiores a Él, criaturas que somos ciegas, sordas y mudas al mundo espiritual, como unos tonticos para Él, podemos entrar al cielo y Él nunca podrá entrar. ¿Se imaginan la envidia que nos tiene? Entonces Él hace todo lo que puede, todos los días, a toda hora, por asegurarse de que nosotros no salgamos de acá. Jesús descendió para enseñarnos cómo salir de acá. Miren ustedes que en el Antiguo Testamento hay algo muy importante para observar. San Pablo dice: todo lo que le sucedió al pueblo de Dios en el Éxodo durante los 40 años que estuvieron en el desierto y caminaban hacia la tierra prometida es una advertencia para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy. Ellos, la mayoría, no alcanzaron a llegar a la tierra prometida, y era una tierra prometida en la tierra de Canaán, al otro lado del río Jericó. La mayoría fueron derrotados por el diablo. La palabra dice que un solo día murieron 23,000 personas por fornicar, por pecados de impureza. Otro día murieron otros miles de miles por haber tentado a Dios y fueron mordidos por serpientes. Y así hay cantidades de razones por las cuales ellos no fueron capaces de defenderse del diablo. Los tumbó. Entonces, Jesús vino a enseñarnos cómo derrotar al diablo. La primera enseñanza de Jesús de cómo derrotar al diablo está en los 40 días que estuvo en el desierto sin comer y sin beber. ¿Qué hizo Jesús en ese desierto? Él solo se fue a vivir las tentaciones del diablo como ser humano, porque como es Dios, Él se hizo perfectamente humano. Y el diablo, como es diablo, sabía que Dios todo lo hace perfecto. Y sabía que si Dios se había humanado, había hecho esa realidad perfecta, y entonces iba a ser un ser humano que iba a tener hambre, sed y de repente hasta duda. Y por eso lo tentó en el desierto. Y Jesús en esos 40 días reparó los 40 años del pueblo de Dios en el desierto, que no pudo superar las tentaciones del diablo. Y Él nos enseñó en las 3 tentaciones cómo derrotar a Satanás. Y pónganle cuidado a estas tentaciones. El diablo se le aparece al Señor porque ya ve que tiene hambre y sed, y le dice: ¿no eres acaso el Hijo de Dios? Haz que esas piedras se conviertan en pan.
O sea, se está burlando de él. Él sabe que es Dios, pero también sabe que se hizo hombre y tiene que hacer lo que un hombre hace. Un hombre no se pone a multiplicar piedras en pan. Eso no es del hombre hacer. Eso es más tarde cuando Dios le da el Espíritu Santo a los hombres. Pero en ese momento no era para hacer eso. Y él le dice al diablo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué enseñó ahí? ¿Cómo podemos traducir esa tentación a la vida nuestra? Miren, cuando usted decide ser de Dios y deja el pecado, todo el mundo que está en pecado lo va a perseguir. Para empezar, los primeros que lo persiguen son sus propios parientes, su propia familia. Son los primeros que lo persiguen. Empiezan a decirle: ay, tan santico, mírenlo cómo va, no hablen nada malo al frente de ella porque se va a escandalizar. Y empiezan a ridiculizarlo, a burlarse, a perseguirlo. Ya no lo invitan, ya no está incluido en nada, se volvió un pan insípido. Pues ese es el momento en que de repente, si a usted le va mal, van a aparecer esos parientes que se burlan y dicen: ah, ¿acaso no eres hijo de Dios? Vete a la iglesia para que allá te den trabajo, para que allá te solucionen tus problemas. ¿Acaso no eres hijo de Dios? Eso es lo mismo que decir: eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. No tienes trabajo, te está yendo muy mal, haz pan de la tierra porque eres hijo de Dios. Eso es lo mismo, esas son las tentaciones en que caemos nosotros. ¿Qué nos enseñó el Señor para superar esa tentación? Confiar en la palabra y las promesas de Dios. Y poder decirle a sus parientes: pase lo que pase en mi vida, así tenga hambre, así no tenga techo, confiaré en que el Señor en su voluntad me va a rescatar cuando Él quiera. Y seguiré haciendo lo que tengo que hacer para lograr salir adelante en mi vida, aunque las cosas no parezcan ser radiantes en este momento. Luego, el Señor es llevado al pináculo del templo de Jerusalén, que era el más alto de todo Jerusalén. Era esa torre, y el pico de la torre era altísimo, y se lo llevó allá al Señor, el diablo, y le dijo: está escrito. Y le cita la Biblia, las Escrituras. Le citó un salmo al Señor. Le dijo: lánzate, que está escrito que los ángeles de Dios te ampararán y no permitirán que te tropieces contra ninguna piedra. O sea, es la tentación a la prepotencia, al orgullo, a la vanidad. Y el Señor también se defiende de él. Y en cada tentación, el Señor siempre le dice al diablo exactamente lo que nosotros tenemos que decirle a él. En otra tentación, que es la última, él se lo lleva a una montaña y le muestra todos los reinos del mundo. Y le dice, y esto es muy importante que le pongamos cuidado, porque aquí es donde está el reino más grande de la nueva era, en estas palabras que les voy a decir. Lo que el diablo le dice a Jesús, le dice: todo esto, o sea, todos los reinos de la tierra, todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. El Señor rechazó obviamente eso, no lo aceptó y nos enseñó a nosotros. Les voy a dar un ejemplo de cuando estamos cayendo en esa tentación. Usted es un ser humano común y corriente, trabaja muy duro, se sacrifica, tiene una familia, quiere el bienestar de ellos, y de repente usted tiene la oportunidad de comprar una casa con mucho sacrificio a crédito y le va a tocar pagarla por 30 años. Y bueno, la consiguió, se alegran todos, y de repente 2 o 3 años más adelante la economía falla y usted va a perder la casa y no va a recuperar ni el dinero que puso de cuota inicial, nada, lo va a perder todo. Y entonces en ese momento viene la prueba. El diablo le quiere decir: si te postras y me adoras, te doy todo. O sea, yo tengo que acudir a cualquier medio para conseguir lo que necesito en ese momento. Ir a endeudarme más,
ir a tratar de hacer cosas ilícitas, ir a hacer quién sabe qué para salvar mi casa. Si yo trato de hacer eso, estoy apegado a una cosa material y por lo tanto soy idólatra y la estoy adorando. Le estoy dando a eso poder sobre mi vida y me estoy esclavizando más todavía al dinero y a las cosas materiales y me convierto en un esclavo de esa propiedad. Pero si yo soy un hijo de Dios y estoy perdiendo la casa, se la entrego al Señor. Le digo: Señor, si tú no quieres que tenga esta casa y quieres que me vaya a vivir a un hueco, a donde tú quieras con mi familia, allá me iré. Solo no vayas a permitir que yo vaya a perder mi fe y que nunca vaya a dudar de ti, a pesar de que no tengo las comodidades que tenía. Y esto es la respuesta de cómo domar esa tentación. ¿Cuántas veces no tenemos necesidades económicas y nos hacen una propuesta maravillosa, pero es mala? Y a veces ese es el diablo diciendo: si te postras y me adoras, te lo doy. Esto es lo que sucede en muchas áreas de nuestra vida. ¿Cuántas veces trabajamos en empresas y no nos importa lo que esas empresas hacen con el prójimo? Empresas que están cometiendo crímenes horribles, vendiendo veneno, estafando a la gente, vendiendo cosas malas, propagando cosas malas. Y nosotros, solo por tener el dinero que necesitamos para alimento, no nos importa qué hace la gente donde nosotros trabajamos, porque eso no es mi problema. Mi problema es que yo necesito educar a mi familia sin importar para quién trabajo. Y ahí también caí, porque estoy adorando al diablo y aceptando todo el demonio con tal de que yo me salve, con tal de que yo tenga lo que necesito. Estas son un ejemplo corto de lo que es la enseñanza de Jesús, cómo defendernos del diablo. Entonces, en cada época de la vida, y hablemos de la nuestra, a nosotros nos tocó vivir en un mundo totalmente materialista. El materialismo de hoy en el mundo jamás había llegado a este nivel. Nunca en la historia de la humanidad el hombre había sido más materialista que hoy. Y se va a volver más materialista todavía, porque el mundo se va a desarrollar mucho más, a no ser de que Dios detenga todo esto y le ponga una prueba a toda la humanidad. Eso depende del Señor. Yo no sé si lo hará o no, pero una cosa sí sabemos, y es que esta civilización de hoy, toda esta industrialización, toda esta tecnología, obviamente que Dios la permitió, y desde el talento que se necesita para inventarse todo esto viene Dios, porque Dios nos proveyó con el talento. Pero ahora lo que sucede es que ese talento con el que nos hemos inventado toda esta nueva civilización, no lo hemos usado exactamente para el bien de la humanidad. Y por eso es que en medio de tanto desarrollo, tanta tecnología, lo que vemos es un alejamiento de Dios cada vez más severo. Entonces tiene que haber algo malo en lo que estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos ha dado en esta civilización industrializada y tecnificada. San Juan Pablo II llamó a esta civilización la civilización de la muerte, porque está promoviendo solo la muerte. Ustedes saben que los reinos de la tierra ahora descansan en atrocidades como el aborto, la planificación familiar, para asegurarnos de que no haya una explosión demográfica, como la llaman, y el mundo no se superpoble y entonces se coman la comida que necesitan las potencias. Y por eso es que promovieron en Latinoamérica y en el tercer mundo, que son los países que tienen las reservas alimenticias para el mundo entero, promovieron el aborto y la planificación familiar, los anticonceptivos, y promovieron la destrucción del matrimonio, de la familia, para promover el egoísmo y así poder que los países que tienen las reservas, las naturales, no se multiplique la gente, para que no se coman lo que ellos van a necesitar dentro de 50 años. Son manipulaciones maquiavélicas, espantosas, producto de poderes grandes humanos. Y esto todo es fuerzas del mal que trabajan en función a los beneficios temporales de la humanidad que no tiene a Dios. Entonces el diablo se disfraza en todos los eventos naturales. Él está metido en todo. Por ejemplo, hoy vemos movimientos muy sofisticados ecológicos.
Ustedes ven un vicepresidente como Al Gore de los Estados Unidos, que es un líder de la ecología, hasta premio Nobel por eso. Y quién sabe cuántos otros líderes así. Y andan por el mundo hablándole a la gente sobre la naturaleza y la creación y pidiéndole a la gente, casi llorando, cuidemos la tierra, cuidemos toda la naturaleza, la estamos destruyendo. Traen videos emocionantes, impactantes del daño que le estamos haciendo a la tierra. Pero ninguno de esos líderes habla de la salvación del alma de nadie. Están hablando es de cuidar la creación, pero no de cuidar el alma del hombre. ¿Y cómo voy a cuidar la creación yo? No teniendo más hijos, asegurándome de que las familias no se multipliquen, asegurándome de que yo busque la realización personal, pero que yo no esté atentando contra la naturaleza teniendo 10 hijos, porque van a consumir mucho, van a ocupar mucho espacio y entonces todo eso va contra la preservación de la naturaleza. Esa misma gente es capaz de invertir billones de dólares para proteger delfines y no son capaces de invertir un solo peso para proteger seres humanos muriéndose de hambre. Y a veces hay más dinero protegiendo ballenas que protegiendo seres humanos. Y claro, es verdad que nosotros debemos cuidar los delfines. Es verdad que nosotros debemos cuidar las ballenas, pero también es verdad que a nosotros se nos ha dado un evangelio que nos enseña las prioridades de Dios. Dios dijo, no se preocupen del mañana, a cada día con su afán. Miren las aves en el campo, que no tienen graneros, ni tienen nada almacenado para el futuro, y Dios les provee con su alimento diario. ¿Y acaso son más importantes esas aves que ustedes, que son los preferidos de Dios? Y ahí está el orden que Dios le da a las cosas. Nosotros somos preferidos de Dios. Eso no quiere decir que vamos a ir y destruir la naturaleza porque son inferiores. No, nosotros debemos cuidar de los reinos que Dios nos dio a cuidar. El reino mineral, el reino animal. Todo esto tenemos que cuidarlo, pero debemos tener en cuenta que el hombre está primero en la naturaleza, en el orden que Dios dio. Pero el hombre no es Dios. Y eso tenemos que entenderlo claramente, porque el diablo, sabiendo que Dios nos dio esa prioridad por encima de toda la otra creación, el resto de la creación, quiere hacernos creer al final de que somos tan importantes y tan grandes que ya no necesitamos ni a Dios, porque somos dioses. Entonces, en esta cultura de hoy, vemos ese elemento destructivo de esta famosa ecología, que al final de cuentas es una demonología, porque lo que está tratando eso de hacer es evitar la proliferación humana, evitar la multiplicación del ser humano, la procreación, y con eso se inventa el aborto. Con eso se inventan los anticonceptivos, con eso se destruye el matrimonio, porque ya el hombre, ¿qué interés va a tener de casarse cuando la meta no es tener hijos? Cuando la meta es simplemente tener una persona que lo acompañe y lo apoye, un socio. Y por eso hoy llaman matrimonio al matrimonio civil, porque es un contrato que hacen dos personas ante el hombre, no ante Dios, y se atreven a llamar eso matrimonio. Hay gente que dice, es que yo estoy casado, pero por lo civil. Yo, como les decía en la charla pasada, si usted quieren oír el grito de la nueva era, ahí está. Eso es la cultura de hoy, la cultura de la muerte. ¿Acaso es nuevo de que el hombre viva sin la voluntad de Dios junto? No, eso es muy viejo. No es un pecado nuevo. Pero nosotros vivimos hoy, y hoy tenemos que hablar de las cosas que tenemos que corregir hoy, sin importar cómo las corrigieron en el pasado o qué van a hacer en el futuro. Tenemos que decidir las cosas de hoy. Entonces, nosotros tenemos alma, cada uno de nosotros, y el alma necesita alimento. El alma es un cuerpo espiritual. Miren que el cuerpo material necesita ser alimentado. Si usted pasa un día entero sin comer, se va a sentir diferente, se va a sentir que le falta algo. Obviamente, si pasa 2 días, más se va a sentir así. Si pasa 3, peor. Y así es que necesita alimento el cuerpo físico. Ahora, el alma igualito necesita alimento, pero el alimento del alma no es físico,
es alimento espiritual. El único real alimento del alma es el Espíritu de Dios, nada más. Y el Espíritu de Dios habita en el alma para alimentarla solo cuando esa alma ama al prójimo incondicionalmente. En ese momento Dios pasa a través de nosotros, fortalece nuestra alma y fortalece el alma del prójimo a quien amamos. Es de la única manera que se alimenta el alma, del amor que da. El amor que da sin esperar nada. El amor que da, como nos dijo San Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 13, himno a la caridad. Ahí, en esa enseñanza, ese amor es el que alimenta el alma. Entonces, el diablo sabe que nuestra alma necesita alimento. ¿Y qué hace él? El gran falsificador. Se inventa un alimento falso. ¿Y cómo lo alimenta usted? Con magia, supersticiones, brujería, encantamiento, numerologías, astrologías, doctrinas falsas paganas como el hinduismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, todos esos ismos que llevan al abismo, todas esas filosofías que son paganas. Y tenemos que tener en cuenta esto. Cuando yo hablo del hinduismo, budismo, taoísmo, sintoísmo, espiritismo, ocultismo, esoterismo, no estoy condenando a ninguna de esas personas que nacieron dentro de eso. Yo no estoy aquí condenando a un hindú que nació en su religión hinduista, porque ese hombre es un pecador como nosotros. Pero sí estoy denunciando que el hinduismo es una religión falsa inventada por hombres. Imagínense que en el hinduismo se adoran más de 1 millón de dioses, más de 1 millón. Todo es un dios. El aire es Dios, la piedra es Dios, yo soy Dios, el prójimo es Dios, todo es Dios, todo. Entonces es una religión que es falsa, que es inventada por hombres. Los hindúes no saben que la religión de ellos es falsa, a no ser de que Dios les dé la gracia de recibir la verdad. Algunos han sido bautizados y se les ha dado la verdad, y hay católicos en India que se han convertido. Apóstoles como Santo Tomás, San Francisco de Javier, estuvieron en India, han sido mártires y todo por llevar la fe al lejano oriente. Y miren ustedes que dentro de este conjunto podemos decir que yo no puedo condenar a la gente que está practicando las cosas que no son de Dios. Tengo que orar por ellos, pero sí debo denunciar las cosas que practican porque no son de Dios. Y hay que distinguir el pecado del pecador. Como yo no puedo juzgar a la mujer adúltera porque ella es una pecadora, pero sí debo denunciar el adulterio que es el diablo. Yo no puedo juzgar a un homosexual porque ese es un pecador como yo, pero sí debo denunciar el homosexualismo porque ese es el demonio. Yo no puedo denunciar o juzgar a un ladrón porque ese es un pecador como yo, pero sí debo denunciar el robo que es el diablo, y eso lo tengo que tener claro. Entonces, cuando yo hablo de que el hinduismo no es de Dios porque es una religión falsa, yo no estoy diciendo que los hindúes son demonios, sino que lo que ellos practican sin saber no es de Dios porque es inventado por los hombres, y por lo tanto tiene el espíritu de la naturaleza. Cuando usted va supuestamente inocentemente a que le lean las cartas, lo que usted hace es que comete un pecado de abominación, como cuando va a que le hagan una limpia con hierbas. Está cometiendo un pecado de abominación pensando que esas hierbas tienen poder para quitarle el mal a usted, cuando es una mentira. Esas son cosas paganas, de hechicería, de supersticiones, de brujería, nada que ver con Dios. Entonces, cuando usted se abre para que le lean la palma, las manos a algún adivino, algún gitano, o que le lean las cartas, ¿sabe qué hizo? Usted le dio permiso al mundo espiritual caído para que entre en su vida. Un ejemplo: el Señor a mí me escogió para ser lo que yo soy hoy. No soy nadie para hacer lo que hago hoy, como les dije en la charla pasada. ¿Por qué me escogió a mí? No porque yo haya sido un santo, no porque yo sea tan buenecito que me escogió a mí, no, sino porque Él quiso. Así hace las cosas el Señor. Yo puedo ver cosas en la gente a veces,
pero yo no les puedo decir nada. ¿Por qué? Porque no pueden saberlo, porque el Señor quiere que esas personas solas entren en la fe, se conviertan, se arrepientan y así salgan de sus demonios. ¿Sabe qué hace un brujo, un adivino? Le dice todo a usted lo que ve, y con eso le hace el daño más grande a su vida, porque usted no tiene ni por qué saber el futuro, ni por qué saber quiénes son los demonios que le están embargando su vida. Tampoco puede saber eso. Entonces, si yo traspaso esa línea y me meto a recibir información prohibida, ya entré en abominación y puedo quedar castigado por el Señor por desobedecerle a Él, porque Él detesta ese pecado de la abominación. Cuando entramos en la superstición, en la brujería, en la adivinación, en creer que una vela de colores tiene poder, en creer que un cristal tiene poder, en creer que un amuleto, algún objeto físico tiene poder, todas esas cosas son maldición y son una abominación y le da entrada al diablo. Entonces, ¿cómo entra el demonio a su vida cuando usted se deja leer las cartas, se deja leer la mano, o le lee el tabaco, o el chocolate, o no sé cuántas cosas? Yo estaba tan perdido cuando estaba con el diablo en el mundo, en pecado, que si a mí me decían que me podían leer un zapato, se los entregaba y les pagaba lo que me pidieran, porque así de loco estaba yo. Y eso es lo que pasa con la gente que está perdida. Todo es superstición. Mi casa en Los Ángeles la tenía decorada con Feng Shui, que es una adoración a cristales japonesa, pagana. Entonces, a la entrada de mi casa había un cristal al frente de un espejo. La sala estaba ordenada de acuerdo al Feng Shui, o sea que un sofá estaba alineado hacia el norte, el otro hacia el sur, mi cama hacia el occidente, y todo así para que fluyera la energía y las fuerzas cósmicas, y en la casa hubiera armonía, prosperidad, salud, y todo eso lo creía yo. Y estaba esclavo a esas cosas. Si algún empleado entraba y me movía algún sofá, no se pueden imaginar el problema que tenía yo. ¿Cómo de razón me fue mal hoy? Si es que me cambiaron los sofás, me movieron mi cama, se me dañó todo. Y así es la gente supersticiosa que cree que el número 3 es malo, que un gato negro trae mala suerte. Están malditos. ¿Usted se imagina que usted vaya por la calle y le pase un gato negro y piensa que le va a pasar algo malo? Usted mismo se maldijo. Usted solo se maldijo. Si piensa que pasar debajo de una escalera le trae mala suerte, usted mismo se maldijo, solito, por supersticioso, porque la superstición es de Satanás y se transmite a través de generación en generación. Es que mi abuela creía eso. Pues pobre su abuela, rece mucho por ella, porque quién sabe dónde la tendrá el Señor, ¿sí? Y así es como debemos entender que esto es lo que tenemos que limpiarnos de la numerología, de la superstición, de la brujería, la adivinación, toda clase de astrologías. Hay gente que piensa que el horóscopo es algo muy inocente y muy tonto. Ay, yo leo el horóscopo, pero eso es un juego. ¿Cuál juego? Cuando usted se acostumbra a leer el horóscopo y un día dice que a usted le va a pasar algo, que es un día propenso a los accidentes, todo el día andará así. Y es un juego, ¿no? ¿Cuál juego? Le está manejando su vida. Y usted no se da cuenta que esos juegos manejan su vida completamente. Por eso, nunca podemos abrirle el corazón a ningún adivino. Si alguna persona dice que tiene dones para leerle el alma, córrale a 1000 por hora. No se le acerquen, porque usted no puede dejar que nadie le lea su alma. Nadie le puede leer su alma. Usted no le puede abrir el corazón. Es como hay gente que viene, que supuestamente tiene unos dones increíbles de Dios, y se rezan 20 rosarios y echan incienso y prenden 50 velas, y después le van a contar el nombre de su angelito guardián. Ojo con esos, que nadie puede saber el nombre de su ángel guardián. Nadie. Usted puede llamar a su ángel guardián como quiera, y a su ángel no le importa, porque es su ángel. Yo puedo decirle, ay, a mi ángel lo llamo Chucho. No importa, porque nadie me dio ese nombre sino yo, y por lo tanto sigue siendo mi ángel. Pero qué tal que alguien me diga, mire, ¿sabes qué? La Virgencita me mostró que tu ángel se llama tal cosa.
Imagínese, usted pone a invocar ese nombre y qué tal que no sea, qué tal que sea un ángel caído, porque usted pensaba que esa persona era toda santica, que era una visionaria, que era esto. Ojo, el diablo también habla a través de gente que parece ser muy santa. ¿Y por qué? Por supersticiosos, por desobedientes. La iglesia nos enseña que solo podemos invocar 3 nombres de ángeles: San Gabriel, San Rafael, San Miguel, nada más. Ningún otro nombre de ángel se puede invocar. Fíjense que muchos místicos de la iglesia han conocido otros nombres de arcángeles, como el arcángel San Uriel. Sin embargo, la iglesia no autoriza que lo invoquemos. Y esto tiene razones especiales. ¿Por qué? Porque con los ángeles no se debe jugar, porque hay ángeles buenos y ángeles malos y no los podemos ver. ¿Cómo se atreve usted a meterse en ese mundo cuando usted no puede ver? ¿En quién va a confiar? ¿En quién va a confiar para saber que está haciendo lo correcto? ¿Qué tal que esté invocando un ángel caído? Le destruye su vida, se la acaba. Les voy a dar un ejemplo. Los espíritus del mal viven en la eternidad, no en el tiempo ni en el espacio. La vida nuestra para ellos es una ilusión. La vida nuestra es un instante en la eternidad. Esto no existe como tiempo en la eternidad. Esto es nada. Para ellos controlar nuestra vida no es nada. El diablo, les voy a poner un ejemplo. En California, yo tenía un ministerio con un sacerdote que ya murió y ya lo conocí anciano. Era un exorcista. Y este sacerdote visitaba clínicas psiquiátricas y preguntaba en las clínicas quiénes estaban diagnosticados como esquizofrénicos, especialmente los que tuvieran voces en el cerebro, como múltiples personalidades que llaman. Y cuando él oraba por esos enfermos mentales, muchos de ellos se liberaron porque lo que estaban eran posesos. Y muchos de ellos estaban posesos por haber jugado con la tabla Ouija. Y miren, les cuento cómo sucedió eso. Ustedes saben que la tabla Ouija es como un juego. Se lo venden a los niños en los almacenes. ¿Y qué es esto? Espiritismo de los más peligrosos que hay. ¿Por qué? Si usted tiene 10 añitos y jugó con la tabla Ouija una vez y usted no le dio mucha importancia, para el diablo esperar 20 años no es nada. Y de pronto a los 30 años aparece usted con voces en el cerebro, con toda clase de presentimientos y cosas raras. Lo tienen que llevar donde el psiquiatra porque ya se está enloqueciendo y el psiquiatra lo diagnostica esquizofrénico y peligroso para la sociedad y lo encierran en una clínica psiquiátrica donde lo tienen casi amarrado, dopado. Y resulta que lo que tiene son los espíritus que entraron a los 10 años cuando jugó con la Ouija. Y entonces nadie puede detectar que fue el juego de la Ouija, porque esa persona por 20 años nunca volvió a tocar eso. Inclusive era una persona que de pronto hasta estaba en la iglesia y de pronto hasta obedecía a Dios. Pero esos espíritus, hasta que la iglesia no los saque, no se van, por mucho que usted practique la fe, porque solo la iglesia tiene el poder para desatar, nada más, nadie más, solo el magisterio de la iglesia. Y esos demonios, como usted los dejó entrar voluntariamente a través de una invocación, se entraron a su corazón y tienen poder sobre su vida y le pueden hacer el daño que quieran. Asimismo entran a través de una lectura de cartas, a través de la astrología, leyendo el horóscopo, metiéndose en cartas astrales. Se entran a través de la práctica de cristales, velas de colores, limpias con hierbas o con huevos o quién sabe cuántas otras cosas, guardar amuletos en la casa, tener cosas que supuestamente tienen poder en la casa suya para que lo protejan del mal ojo, de la no sé qué, de la no sé cuántas. Todo eso son espíritus del mal, cada una de esas cosas. Y ahora viene la más peligrosa de todas, que es la más sofisticada, la medicina alternativa. Mucha parte de la medicina alternativa es del diablo. Y le voy a contar a usted por qué. Por esto. Una enfermedad, gran porcentaje de las posibilidades de una enfermedad es que es consecuencia del pecado. Fíjense ustedes en el Evangelio,
Jesús, cuando sana un enfermo a la orilla del camino, les dice, les voy a poner un ejemplo específico. Había un hombre en una piscina que se llamaba la piscina de Betesda en Jerusalén. Y ese hombre era paralítico. Y en esa piscina un ángel de Dios rebullía las aguas, y el que se lograra tirar en el momento que se estaban rebulliendo las aguas, se sanaba. Pero este hombre llevaba no sé cuántos años, 20 o 30, paralítico, y nadie le había ayudado a lanzarlo al agua en el momento en que el ángel rebullía las aguas. Pero siempre estaba ahí en esa piscina. Y se aparece Jesús ahí y lo sana. Y le dijo que se llevara su camilla y que se fuera. Y lo sanó. El hombre, cuando se encuentra con Jesús otra vez, ustedes ya saben el resto de la historia, que los judíos buscaban quién lo había sanado, él ni sabía, después descubrió que era Jesús. Y bueno, el hombre cuando se encuentra con Jesús de nuevo en el templo, lo que le dice Jesús al hombre es esto: estás sanado, vete y no peques más, o cosas peores te pasarán. En varias partes de las sanaciones de Jesús en el Evangelio lo atribuye directamente al pecado, el mal que tenían, la lepra, los que eran ciegos, sordos, mudos, paralíticos, hemorragias, quién sabe cuántas cosas. Todo era consecuencia del pecado, que estaban posesos de espíritus. Y cuando uno tiene una enfermedad, supongamos en su familia su mamá o su hija aparece con cáncer, entonces todo el mundo se alarma y van donde el médico dice: la ciencia humana solo puede hacer lo siguiente, vamos a hacerle quimioterapia y vamos a ver si podemos operar para extirparle esas células cancerosas, pero no le garantizamos nada porque esta enfermedad oficialmente no tiene cura. Pero usted insiste en que se tiene que sanar su mamá, o su mamá dice: yo tengo que buscar mi sanación. Entonces llega algún pariente nueva era y le dice: yo conozco un señor que puede sanar. Mire, este señor simplemente la ora, la reza y luego la manda para su casa. Usted pone un vasito de agua en la noche y después viene el espíritu de no sé qué santico y la opera. Y entonces cae en manos de un espiritista. Ese espiritista logra sanarle el cáncer a esta mujer y la mujer queda completamente sana. ¿Quién sanó a esa mujer? La sanó el diablo. ¿Y por qué la sanó? Porque esa enfermedad que tenía esa mujer, primero, Dios la permitió para que purificara sus pecados. Segundo, para que se convirtiera. Tercero, para que se convirtiera su familia a través de eso. Y el diablo le robó todo, le robó la purificación de sus pecados, la conversión suya y la salvación de su familia. Y claro, felizmente la curó. Y la gente piensa que la sanación física toda tiene que venir de Dios. Y dicen: ¿cómo es posible que se vaya a sanar uno de manos de un brujo y que eso no sea de Dios? Pues sí, el diablo también sana cuando le conviene, porque si nos sana para hacernos daño, entonces nos va a hacer daño. Eso es así. Por eso tenemos que darnos cuenta que la sanación tiene que tener sentido solo en Dios. Y ahora viene algo más peligroso. Miren ustedes que dentro de la iglesia hay lo que se llama una religiosidad que no tiene espíritu, que no tiene obediencia. Si usted anuncia de que va a venir un padrecito o un laico que tiene dones increíbles de sanación y liberación y cobran $50 por la entrada, entonces se llena un coliseo de 15,000 personas, tiembla el coliseo, no cabe la gente allí. Pueden llenar hasta un estadio y llegan todos para que los sanen y los liberen. Pero si llega a la ciudad un predicador que les dicen a ustedes que les va a ayudar a alcanzar la santidad y a dejar el pecado, no viene ni la abuela, nadie viene, porque eso no lo quieren. El más popular predicador es el que promete sanación y liberación. Ahí están todos, hay que ver los congresos que hacen.
y empiezan a gritar como los protestantes: aleluya, gloria a Dios, con su sangre nos salvamos, y todos se van a sanar acá, todos los enfermos, porque Cristo vino a sanar los enfermos y vino a traernos prosperidad. Tienen hasta novenas para prosperidad. ¿Quién está pidiendo por la salvación del alma? ¿Quién está pidiendo por el arrepentimiento? ¿Quién está pidiendo para que Dios le dé sabiduría para cambiar las cosas? Miren que esto es también del diablo. No necesariamente que predicar así es del diablo, pero cuando el hombre solamente le interesa irse detrás de esas cosas, no está yéndose detrás del Espíritu de Dios, aunque sea el mismo Espíritu Santo el que se manifieste en una reunión de esas y sane la persona, porque se está haciendo en la iglesia. Pero hay de aquel que vino a un congreso de carismas y fue sanado, y la intención que tenía era solamente que le sanaran sus huesos o le arreglaran sus problemas económicos, y cuando salió con todo arreglado, pero salió a serle infiel a Dios. Hay de ese, porque le esperan cosas horribles, porque ese hombre o esa mujer que fue sanada y que se le solucionaron sus problemas, tiene una responsabilidad 30,000 veces mayor que aquel que fue a ser sanado y no fue sanado. Esto tenemos que entenderlo. Entre más nos da Dios, más nos exigirá. Por eso el evangelio no tiene que ser solamente venir a prometer un Cristo milagroso. ¿Por qué son tan populares todos estos pastorcitos mentirosos de las sectas? Y utilizan la palabra de Dios para sacarle dinero a la gente. Utilizan la palabra de Dios. Ustedes han visto, eso se llama un pecado de simonía. Simonía es el mago Simón. Ustedes se acuerdan que el mago Simón quería tener los poderes de los apóstoles para poder enriquecerse él y tener poder para él. Y le digo que cuánto les costaba que le impusieran manos para darle ese poder. Y San Pedro le cantó la tabla, como dicen, y le dijo: te vas a podrir con todo lo que acabaste de decir. Y él al final dijo: oren por mí para que no me pasen las cosas que me dijeron. Pero ¿qué sucede? Gratis lo recibes, gratis lo das. Ay de mí si yo aparezco aquí en este coliseo y le pongo precio a esto y vengo: yo voy a Querétaro, pero si me pagan $5,000, si no, no puedo ir, estoy muy ocupado y tengo muchos pedidos. ¿Qué tal? Me podriría los infiernos. Yo tengo que venir acá y vivir de la caridad. El que quiera ayuda, el que no quiera igual se le da. No tiene por qué pedirse nada. Las cosas de Dios no se cobran. Muy sencillo, ¿cierto? Hay un orden en las cosas. Un lugar de este tiene que financiarse para pagar la renta. Hay cosas normales, humanas, que tenemos que organizar. Pero yo no puedo poner aquí a sacarle plata al pueblo con la palabra de Dios. Usted se puede imaginar eso, pecado de simonía. Entonces, ¿qué hacen los pastorcitos mentirosos? Esto es parte de la nueva era. Miren, uno de los golpes más grandes de la nueva era contra el cristianismo es el protestantismo. Cuando Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica, lo primero que hizo fue derrumbar los sacramentos, las tradiciones sagradas, la existencia del purgatorio, miles de cosas espantosas hizo. Y de ahí salieron generaciones de gente contra las tradiciones sagradas de la Iglesia y los dogmas de la Iglesia. Y de ahí salió el ministerio del poder de la sangre, el poder de la palabra de Dios. Y entonces, ¿en qué trabajan ellos? Prometiendo la abundancia. Si usted me da el diezmo, el 10% de todo lo que usted gana, de todo lo que le entra, y me lo trae a mí, a su pastorcito, el Señor le va a multiplicar todas sus cosas. El Señor le va a dar abundancia y prosperidad, porque el Señor quiere que todos seamos ricos y todos tengamos comodidad. Aleluya. Y todos gritan aleluya. Y después, el Señor no quiere que tengamos sufrimiento. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Si el Señor no quisiera que tuviéramos sufrimiento, entonces ¿por qué permitió que a San Juan lo metieran a la cárcel? Que los apóstoles todos fueran decapitados, crucificados, apuñaleados, quemados vivos, si el Señor no quisiera sufrimiento. Esos eran sus apóstoles, los más importantes. En ellos se edificó la iglesia. ¿Y por qué permitió que los martirizaran? ¿Por qué? Aquí en México, desen cuenta ustedes los cristeros. ¿Quiénes son los cristeros?
Hoy hay una iglesia católica en México gracias a los cristeros, gracias a ellos. Si no hubiera sido por ellos, todos ustedes serían comunistas hoy, serían marxistas, no tendrían a Dios, porque hubieran acabado con la iglesia católica. Ellos dieron la vida por Jesús. ¿Y cómo la dieron? Con el sufrimiento. Se martirizaron, les hicieron cosas, ustedes seguramente conocen su propia historia, cosas horribles. Y esto es el Evangelio. Por lo tanto, todo evangelio que diga que Dios no quiere que suframos es un evangelio perverso. Todo evangelio que primero predique la sanación física y la prosperidad económica no es de Dios. Porque el evangelio dice: busca primero las cosas de arriba y todo lo demás te llegará por añadidura. Esto tenemos que tenerlo claro. Primero hay que buscar el reino de Dios y todo lo demás llega después. Por eso démonos cuenta que todo este cristianismo falso de las sectas es la nueva era también. Es un cristianismo falso, es una imitación del cristianismo verdadero. Así es. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que esas personas que se bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo quedan bautizadas de verdad, porque utilizaron el nombre perfecto para bautizarlos. Y cada vez que invocan el nombre de Jesús, ahí está presente el Espíritu Santo. Y por eso es que en esas sectas también se sana la gente. Y por eso es que ocurren milagros, porque están con el nombre de Jesús, que es el nombre que está por encima de todo nombre. Y el que nombre el nombre de Jesús está con él. Por eso Jesús, cuando los apóstoles le vinieron a decir que por allá habían unos hombres usando su nombre para sanar y para hacer no sé cuántas cosas, dijo: si están con nosotros, no están contra nosotros. Y lo dijo: déjenlos. Eso fue todo lo que dijo. Entonces, con esto no estoy persiguiendo a las personas protestantes, sino que estoy persiguiendo el protestantismo, porque eso no es de Dios. Así de que la nueva era, para culminar esta reflexión, que podíamos tenerla por años, porque esto no termina, esto es interminable. La más peligrosa en este momento dentro del círculo humano de nuestra civilización moderna es las psicologías modernas. Fíjense ustedes esto: hay una trinidad demoníaca que maneja el mundo ejecutivo, industrial, comercial de hoy, tecnológico. Y es, primero, el autoestima, el pensamiento positivo, la realización personal. De ahí salen todas las técnicas de autosuperación que utilizan todas las corporaciones, todas las compañías, todos los vendedores, inclusive terapias ocupacionales o terapias para matrimonios, quién sabe cuántas otras áreas de la sociedad. Y miren ustedes lo astuto que es el diablo. Yo les conté a ustedes que el Señor dice que Él es el único que es. Si Él es el único que es, ¿cómo puedo tener yo autoestima si yo no soy? ¿De dónde voy a sacar yo estima si yo no soy? Lo único que puedo tener yo no es autoestima. Es verdad que un ser humano necesita estima para vivir. Si yo no tuviera estima, no me puedo levantar de la cama, me quedaría acostado. Necesito estima para moverme. Esa es mi energía. Pero esa estima, ¿de dónde viene? No viene de mí. Por eso es que no es autoestima, es Cristo estima. Cristo tiene que ser mi estima. Mi estima es Dios, no soy yo, no es autoestima. Y dense cuenta cómo la gente está engañada con eso, pensando que es extraordinario. Dicen: ay, es que tiene el autoestima muy bajito. La palabra correcta es: tiene el estima muy bajito. El estima, no el autoestima. Entonces, claro, el mundo ateo, la psicología atea, cree así, porque es lo único que sabe. Pero nosotros somos de Cristo, por eso no podemos creer en eso, porque nosotros sabemos que es Cristo nuestro estima. Ahora, no se mueve ni la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. ¿Acaso entonces usted puede pretender que pensando positivamente alcanza lo que quiere? Cuando si Dios no quiere, usted se puede sentar a pensar positivamente 30 años y no lo va a conseguir si Dios no quiere. Entonces, ¿no eso es una contradicción increíble? No conseguimos nada por el pensamiento positivo, sino por gracia de Dios.
Pero sí tenemos que entender que el hombre necesita tener una actitud positiva. Yo debo tener una actitud positiva, porque eso es nada menos que traducido a las virtudes es la esperanza. Yo debo tener siempre fe, esperanza, caridad. Eso es tener una actitud positiva. Pero pensamiento positivo, ojo, eso no mueve nada si Dios no lo quiere. Eso es una diosificación del hombre que pretende que por su propio medio puede alcanzar lo que quiere. Y mire que en las técnicas de autosuperación le dicen a usted, visualice la meta que quiere alcanzar, porque si la visualiza bien, ya la alcanzó. Así, ¿y Dios dónde quedó? Si Dios no quiere, ¿qué? Yo puedo visualizar lo que quiera y si Dios no quiere, no la alcanzo. Y de pronto si la alcanzo en desobediencia por mi prepotencia, el diablo me dio eso para destruirme con eso. Y con eso me voy a acabar yo. Lo otro, que es el final de esta trinidad demoníaca con la que se juega la psicología moderna y las técnicas de autosuperación, es la realización personal. Ustedes se dan cuenta que es muy común hoy entre la gente famosa, actores, modelos, millonarios, el ser budistas o ser hinduistas, y todo eso por las filosofías paganas que le enseñan al hombre la autorrealización, la realización personal. En el existencialismo europeo, por ejemplo, francés, buscaban la piedra filosofal, o sea, estaban buscando el destino del hombre en el hombre mismo, buscando la verdad en sí mismos. No hay absolutamente nada de cierto en eso. El hombre no tiene por qué buscar realizarse a sí mismo, sino que el hombre tiene que morir a sí mismo para que Dios crezca en él, o sea, realizarse en Jesucristo. Por eso San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. ¿Acaso San Pablo se realizó como persona? No, él realizó a Cristo en su persona. Y por lo tanto dejó de ser la persona de Pablo y se convirtió en la persona de Cristo. Eso es tan sencillo como eso. Por eso el Evangelio nos llama a ser otro Cristo. Esto que estoy hablando yo produce toda clase de polémicas y escándalos entre la gente del mundo, entre los científicos, porque odian que yo hable así, pero es la verdad. ¿Qué me importa lo que piensen si ellos están equivocados? La verdad es que la Trinidad de la salvación es: Cristo es mi estima, vivo de la gracia, solo la gracia me salvará, no mis méritos ni mis esfuerzos, solo la misericordia de Dios, la gracia. Y yo no tengo nada para realizar en mí, tengo todo para realizar en Dios que me creó, que es el que es. Esa es la Trinidad cristiana. Y la otra, la Trinidad del mundo. Por eso tenemos que darnos cuenta, ¿dónde está la nueva era? Ahí la descubrimos. Eso es la nueva era, muy sutil, es increíblemente sutil, es subliminal. Aparece vestida de príncipe y aparecen personas diciendo, ¿qué tiene de malo practicar las cosas de los orientales, como el yoga? Miren que el hinduismo tiene 7 yogas. El primer yoga, ignorantemente en Occidente lo llaman el yoga de los ejercicios, que es el Hatha Yoga, que es el yoga físico, porque los otros yogas entran ya en niveles espirituales. Pero miren que el yoga que dicen que es ejercicios, los hindúes adoran más de 1 millón de dioses. Por lo tanto, cada pose del famoso Hatha Yoga, y toda posición que dura 15 o 30 segundos y se cambia rápidamente, que trae grandes beneficios físicos. Cuando yo era del mundo y no conocía al Señor, practiqué yoga por 14 años y parecía un gato, estaba todo estirado, inclusive me sané mi columna de un accidente que tuve en la filmación de una película, y me sané mi columna cuando los médicos me habían dicho que iba a tener que caminar con bastón por no sé cuánto tiempo, y con el yoga me sané. Pero cuando el Señor me mostró que era una abominación, porque cada pose del yoga es una deidad hindú y existe una estatua hecha con esa pose.
Si ustedes han visto esas estatuas hindúes, habrán visto esta, habrán visto esta, habrán visto esta, habrán visto unas con varias cabezas, con varios pies. Eso es la mitología hindú, que es para nosotros practicarla, es adorar dioses falsos durante todo el tiempo. Hay gente que dice, pero si yo no creo en esas cosas y no lo hago por lo espiritual, sino por mis beneficios físicos. Lo mismo pasa con ese muchacho que jugó la ouija inocentemente porque era un juego tonto entre muchachos. Pero ¿qué hizo? Le abrió la puerta para que entraran los espíritus, y entonces los espíritus se lo tomaron. Eso pasa con el Reiki, eso pasa con todas estas prácticas que hoy son tan comunes en los hospitales, en no sé cuántos sitios. Y esto yo no terminaría de contarles nunca porque es muy largo. No tengo ánimo en promoverme yo mismo, pero si ustedes quieren más información, pueden entrar a la página del Vaticano y poner Nueva Era, y hay documentos muy valiosos del Vaticano. Yo tengo un libro que se llama Los católicos y el impacto de la nueva era. En ese libro encontrarán información también sobre la mitología, sobre la brujería, sobre el Reiki, sobre el yoga, todo lo que yo les he hablado. Y hay muchísima información en internet sobre la nueva era que ustedes deben aprender para que le enseñen a los demás, y para que si en alguna área ustedes están contaminados con la nueva era, dejen de practicarla, porque eso les va a hacer daño a sus almas, con toda seguridad. Le voy a pedir al Señor su palabra para sellar esta reflexión. Y les voy a leer del Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, versículo 1, y dice: curación del ciego de nacimiento. Y al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: ni pecó este ni sus padres, sino que eso ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario que nosotros hagamos las obras del que me ha enviado mientras es de día, porque llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por este momento de reflexión, y le pedimos que su Santo Espíritu continúe llenándonos de sabiduría, para que sea solo Él nuestro guía, nuestra luz, nuestra esperanza, nuestro camino, y que dejemos la idolatría. No adoremos las cosas materiales, no adoremos criaturas humanas, porque miren, si un ser humano tiene el poder de quitarle a usted la paz, usted está adorándolo. Si una persona lo atormenta a usted hasta quitarle a usted la alegría, lo está adorando. Si su felicidad depende de una criatura humana, la está adorando. Por eso tenemos que cuidarnos. Primero tenemos que adorar a Dios, y si no, seremos idólatras. Amén.